Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a cambiar un poco la forma en la que vamos a dar las clases para que se puedan subir a la plataforma de YouTube. Así que bueno, ahora vamos a hacer la prueba piloto con la clase 6 de inmunología. ¿Sí? Ahora les voy a poner para compartir la pantalla y vamos a ver el PowerPoint en forma de video. ¿Ah? Nosotros teníamos que comenzar con la segunda parte de las técnicas de interacción secundaria, ¿verdad? Bueno, la vez anterior ya vimos técnicas de aglutinación, vimos parte de las técnicas de precipitación, el medio gelosado, y dentro de ellas vimos a la inmunodifusión radial, ¿sí? Espero que hayan visto el videíto que venía junto. Me han hecho una consulta con respecto a la inmunodifusión radial. O sea, espero que se haya entendido el tema de que los kits ya vienen armados, ¿sí? Toda la preparación de ese gel de agarosa y con el antisuero que corresponda, todo eso ya viene preparado por el fabricante, ¿sí? Lo único que uno tiene que poner es X cantidad de microlitros de muestras en el pocillito ese y dejar que se produzca la difusión, que era una difusión pasiva, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora con las otras técnicas? Vamos a ver. Bien. Ya habíamos visto la vez anterior, técnicas por difusión simple, entre ellas la inmunodifusión radial, ¿sí? Les dije que hay otras más, como por ejemplo el Aucherloni, si la quieren buscar, pero bueno, no la vamos a ver porque la verdad que el Aucherloni está en desuso hoy día. Pero bueno, es una técnica interesante, ¿está? Y luego tenemos las que son por difusión forzada, que como les dije eran aquellas que iban a necesitar la aplicación de un campo eléctrico, ¿sí? En la inmunodifusión radial nosotros lo dejábamos que se produjera esa interacción antígeno-anticuerpo, esos equilibrios, ¿sí? De formación de inmunocomplejos, llegaban a la zona de equivalencia, a un determinado tiempo leía el anillo de precipitación, ¿sí? Y ahí estaba. Y no hicimos nada más que incubarlo en una cámara húmeda, ¿sí? Libre de vibraciones, libre de vibraciones y que estuviese pareja la superficie, ¿sí? Para que nos dé bien la difusión y no nos dé una cosa deforme, ¿no? Bueno, en el caso de las difusiones forzadas, yo les explicaba que se aplica un campo eléctrico, ¿sí? Entre ellos vamos a ver la inmunoelectroforesis y de ahí sale la inmunofijación, ¿sí? Vamos a ver algo de inmunofijación. No es fácil ver inmunofijación. Yo no encontré videos, no encontré esquemas que expliquen bien cómo se hace la inmunofijación, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Y luego teníamos las técnicas de precipitación en medio líquido, ¿sí? Donde teníamos la turbidimetría y la nefelometría. Otra vez me olvidé de cambiarle el numerito, ¿sí? Que esto no es un 3, es un 2. Sí, pero bueno, vamos a ver las dos. Esto ya más al final de la clase van a ver que estas dos son bastante simples, son métodos automatizados, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con la inmunoelectroforesis? Esta técnica se hace cuando uno tiene una mezcla compleja de antígenos y hay que separarlos para poder visualizar la precipitación, ¿sí? La vez anterior también en la inmunodifusión radial trabajamos con una mezcla compleja, pero no nos olvidemos que nosotros pusimos un suero, ¿sí? El suero está compuesto por un montonazo de diferentes proteínas, por lo cual es una mezcla compleja de antígenos también, ¿no? Y lo que le da la especificidad en ese caso es el antisuero específico que tenga la placa de agarosa, ¿tá? Bueno, acá vamos a hacer más o menos lo mismo, pero primero lo voy a separar, ¿sí? Por un campo eléctrico. Entonces esto tiene dos pasos. Primero aplico un campo eléctrico, ¿sí? Se hace una electroforesis para separar los componentes. Ustedes han hecho o han visto en alguna materia seguramente proteinograma, ¿sí? Saben cómo se pueden separar las proteínas, ¿sí? Que se encuentran en el suero, ¿tá? Bueno, luego el paso 2 se incuba con el anticuerpo, ¿sí? Que va a revelar por medio de una precipitación la presencia del antígeno de interés. Obviamente ese anticuerpo va a estar dirigido, si es un reactivo, ese anticuerpo que yo estoy usando va a estar dirigido contra el antígeno de interés. Entonces esto es simplemente para recordarles que era una electroforesis, ¿sí? Donde voy a separar una mezcla compleja de antígenos, en este caso diferentes proteínas, ¿sí? Que están siendo parte del suero del paciente, ¿sí? En base a su carga eléctrica neta, ¿sí? Se hace en determinados buffers, ¿sí? Y corre
Los antígenos con carga negativa van a correr hacia el ánodo, ¿sí? Que es el que tiene carga positiva, y los que tienen carga positiva van hacia el cátodo, ¿sí? Que es el que posee carga negativa. Y por lo general la corriente eléctrica siempre va del ánodo hacia el cátodo, ¿sí? Bueno, así es como se ve el proteinograma, ¿sí? En la composición del suero humano. Por si se acuerdan, tienen la zona donde se encuentra la albúmina, ¿sí? La zona alfa 1, alfa 2, la beta y la zona gamma. Y la que a mí me interesa es, obviamente, la zona gamma. La zona gamma, que es donde se encuentran las inmunoglobulinas, ¿sí? O sea, ahí es donde estarían concentradas en las IgGs, IgMs, IgE, IgA que tenga el paciente, ¿sí? Están concentradas en la zona gamma, migran en esa zona, ¿de acuerdo? Bueno, esto era simplemente para recordarles. Fíjense en que la zona alfa 1, donde se encuentra la albúmina, es la zona con mayor cantidad de componentes, mayor, o sea, una mayor concentración, ¿sí? Y luego tenemos el resto. Y también lo que quiero que vean acá es que la zona gamma, ¿sí? Esta que está acá, tiene una forma heterogénea, ¿sí? Fíjense en que es como una bruma, ¿sí? No hay una banda como acá o tan marcado como la zona de la albúmina, ¿sí? Es bastante heterogéneo porque nosotros tenemos diferentes inmunoglobulinas. Acuérdense que tenemos millones de inmunoglobulinas, cada una con diferentes especificidades, por lo cual tienen diferentes composiciones de aminoácidos en esas zonas de reconocimiento del antígeno, en ese paratope, ¿sí? No nos olvidemos que son proteínas las inmunoglobulinas, ¿sí? Bueno, y esas diferencias de aminoácidos les dan diferencias de carga eléctrica, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una población heterogénea de inmunoglobulinas. Por eso es que la zona gamma en una persona normal, que no tiene ninguna patología de índole monoclonal, ¿sí? Tiene que presentar un patrón en la zona gamma, así una forma heterogénea, ¿sí? Tampoco muy concentrada, y eso a mí me está diciendo que tiene inmunoglobulinas, ¿sí? En una concentración normal y de tipo poliespecífico, ¿sí? Bueno, y esta es simplemente la tabla con las concentraciones de los diferentes componentes, ¿sí? Las globulinas de la zona gamma, fíjense que la concentración normal es entre 0,8 y 1,8 gramos decilitro, ¿sí? Bueno, y ahora sí vamos a ver la inmunoelectroforesis. ¿Qué es lo que se hace? Se va a hacer una electroforesis, ¿sí? Fíjense, esto era bastante casero en su momento, ¿ah? Hoy día ya se usan otras técnicas, ¿ah? Pero bueno, en su momento surgió así. Yo me acuerdo que incluso en la facultad, en un trabajo práctico, lo habíamos visto, y ya sin embargo esto estaba casi en desuso, ¿ah? O sea que estoy hablando hace bastantes añitos. Fíjense, lo que acá tienen diagramado son unos pocitos, ¿sí? Y unas canaletas. ¿Ven estos espacios que se ven acá? Son canaletas que se trazaron en un gel de agarosa, ¿sí? Todo esto es un gel de agarosa grande. Se usaba una planilla así de papel dibujada casera, donde se le dibujaban dónde se van a hacer los agujeritos, ¿sí? Que se sacaba con un sacabocado, con una pipeta, ¿sí? Con eso se hacían los agujeritos, se sacaba ese pedacito del gel, ¿ah? Y también se cortaba el gel en estas zonas que indicarían las canaletitas, ¿ah? Entonces se ponía el suero, ¿sí? Con un colorante en este caso, y todo esto se corría por electroforesis. Migran los antígenos, ¿sí? Si esta fuera la muestra, ¿sí? Comienza a migrar del negativo hacia el positivo, del cátodo hacia el ánodo, migra, ¿sí? Una vez que ya terminó la migración, se pone en esas canaletas, por eso es que estaban hechas esas canaletas, no es que estaban ahí de forma de decoración y para separar los agujeritos, ¿sí? Es ahí en esas canaletas se pone el antisuero, ¿sí? Ese antisuero específico contra el componente que nosotros querramos detectar ya en esta muestra que se encuentra separada. Yo ya la separé por un campo eléctrico y luego la voy a enfrentar, si esa canaletita que abarca todo el espacio que recorrió la muestra, ¿sí? Entonces va a difundir, fíjense en cómo el antisuero que está en la canaleta difunde, ¿sí? Hacia donde están los componentes
¿sí? Que ya corrieron anteriormente por electroforesis, ¿sí? Y se va a producir la precipitación. ¿Ah? Ese antisuero va a encontrar a su antígeno, ¿sí? A lo largo de la corrida, va a formar un inmunocomplejo y se va a producir la precipitación en el gen. Entonces esto sería así. La separación por lo general se hace en un pH alcalino, ¿sí? Fíjense, se siembra la muestra. Yo les señalo la pantalla con mi dedo como si ustedes fueran a verlo. Siembran la muestra, ¿sí? Donde está esta mezcla compleja de antígenos, como les dije, por ejemplo, el suero humano, y lo ponen a correr en un campo eléctrico, ¿sí? Todo esto corre en un buffer, no corre en seco, ¿sí? En un buffer pH de 8,4. Una vez que corre, se llena la canaleta. Vamos a volver para atrás. Bueno, muy rápido. Sembramos la muestra, ¿sí? Aplicamos el campo eléctrico y eso va a hacer que las proteínas que están conformando esta mezcla de antígenos vayan, ¿sí? Según su carga eléctrica, hacia la carga positiva, hacia la carga negativa, en mayor o menor medida, ¿sí? Vamos a verlo como la electroforesis común de proteínas. ¿Ah? Bueno, y ahora sí viene el paso en el que ya terminamos esto y vamos a enfrentar ya todo este complejo separado a el antisuero en esa canaleta. Y esto es lo que va a pasar, ¿sí? El antisuero comienza a difundir y se forman las bandas de precipitación. En este caso, lo que está marcado acá en esta canaletita se puso como ejemplo un antisuero, ¿sí? Que es antisuero humano normal. O sea que son anticuerpos, una mezcla de anticuerpos que reaccionan contra todos los componentes del suero humano. Reaccionan contra la albúmina, reaccionan contra los componentes que se encuentran en beta 1, beta 2, contra el complemento, contra las inmunoglobulinas independientemente de si son M, E, ¿verdad? Entonces se ve una precipitación en todas las zonas de la electroforesis de proteínas. Y así se vería, ¿sí? Esto es lo que uno vería. Ahora, ¿qué pasa? Lo de anteriormente era un suero polivalente, poliespecífico, ¿sí? O sea que reconocía muchos antígenos diferentes, por eso es poliespecífico, ¿sí? Y ahora acá arriba, pongámosle que a la misma muestra ya la corrí y la enfrento. Por el lado de abajo, una canaletita a la que le puse suero poliespecífico. Y acá arriba, una canaletita en la que les voy a poner un suero monoespecífico, ¿sí? O sea, un suero, un antisuero, si vamos a llamarle antisuero, que reacciona contra un antígeno en particular, ¿ah? Y hago que difunda, ¿ah? O sea, ahora esta parte sí es una difusión pasiva, ¿sí? Sino que lo que tuvo fue el paso previo que se usó para separación de las proteínas, que ahí es donde se hizo la electroforesis. Una vez que ya se hizo la electroforesis, el enfrentamiento con los antisueros es una difusión pasiva, ¿ah? Y se produce la reacción de precipitación. Entonces veamos. Esto es lo que se ve con un antisuero poliespecífico, ¿sí? Que reacciona contra un suero humano normal, ¿tá? Fíjense en la zona de las inmunoglobulinas, ¿sí? Ahí tenemos las diferentes, la IgM, la A y la G. ¿Por qué se ven de esa manera? Porque la M es la más grandota, ¿sí? En consecuencia es la que menos va a migrar. Por eso se la ve que usualmente queda más pegada a la zona de siembra, ¿sí? Este punto azul es la zona de siembra, el agujerito ese que vimos donde poníamos la muestra, bueno, ese es el punto de siembra, ¿no? Entonces, como la IgM es muy grande, queda ahí, queda estancada, ¿tá? Y luego tenemos la IgA, que como vimos es dimérica, va a ser capaz de correr un poco más, ¿sí? Y la IgG corre más porque es más chiquitita, ¿tá? Bueno. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo a la canaleta de arriba le pongo ya de forma específica un suero o un antisuero, ¿sí? Que es anti-IgA humana? O sea, únicamente va a reconocer IgA. Entonces yo lo único que voy a ver es un precipitado, ¿sí?
que va a corresponder a la banda de IgA. Fíjense en cómo el mono específico, ¿sí?, coincide en este caso a esta bandita que se ve acá, y esa sería la bandita de la IgA, sobre la misma muestra, ¿sí? Esta es la misma muestra, sino que de un lado la enfrento con algo y del otro lado la enfrento con otra cosa. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en este esquema de acá. Acá vemos, cada puntito, sí, es donde se sembraron muestras. Y estas son las canaletas. Esto sería la muestra del mismo paciente y es una inmunoelectroforesis de suero normal, ¿sí? Yo acá le pongo un antisuero y fíjense en cómo se ve la banda para IgM, IgG e IgA, ¿sí? En esta otra también se ve la banda para IgA, IgM e IgG, ¿sí? En cambio, si yo le pongo una anti-IgG, ¿sí?, va a verse únicamente la banda de la IgG. Si únicamente le pongo contra IgM, vamos a ver la banda de la IgM, y para la IgA, única banda IgA, ¿ah? Y esta es la realidad, así es como se ve. No se ve tan lindo como los dibujitos que les estaba mostrando, ¿sí? Depende contra qué haya habido en la canaleta, ¿ah? Pero bueno, imagínense en lo que era a veces la interpretación de esto, era bastante subjetivo. Igual las bandas se veían, las bandas de precipitación se veían bastante bien, ¿sí? Fíjense acá, sino que acá yo no sé qué pusieron en cada una de las canaletas, ¿sí? Entonces yo no sé muy bien qué es lo que se está mirando, ¿tá? Pero estos geles, una vez que se corría la proteína, ¿sí?, y se lo enfrentaba a los antisueros, estos geles se teñían, ¿sí?, y se veían esto que se ve acá. Esto se hacía una tinción con Coomassie Blue, ¿sí?, y esto es lo que se veía finalmente, y luego se hacía una interpretación a través de esto. ¿Sí? Bueno, así que ese es un ejemplo de una reacción de precipitación, ¿sí?, que se hizo en 2 pasos. Primero se hizo la separación de los componentes antigénicos, en este caso del suero humano, ¿sí? Se separaron las diferentes proteínas del suero, ¿tá? Y luego se incubó eso con unos antisueros específicos o poliespecíficos, según qué es lo que yo esté queriendo buscar en esa muestra compleja, ¿sí? Y ahí se produce una difusión de tipo pasiva, en la cual van a entrar en contacto estos antígenos con el antisuero con el que yo lo estoy sembrando, y se va a producir una reacción de precipitación, que yo la voy a revelar en este caso con una tinción con Coomassie. Bueno, entonces vamos a ver ahora la inmunofijación, que se desprende un poquito del concepto de acá, de lo que ya vimos, ¿sí? También es una electroforesis de proteínas, ¿sí? O sea que vamos a seguir haciendo electroforesis de proteínas. Ahí estamos aplicando un campo eléctrico, por eso va dentro de las precipitaciones de tipo forzadas, ¿sí?, seguidas de una precipitación e inmovilización de las mismas al enfrentarse con un antisuero específico. Más o menos como lo anterior, ¿vieron? Se forma un complejo insoluble y se revela por coloración. Lo mismo, la figura A como la B, ¿sí?, muestran lo mismo, un proteinograma normal. ¿Cómo se hace la inmunofijación? Tiene también sus etapas. La separación de las proteínas por electroforesis en gel de agarosa, así como habíamos hecho antes, ¿sí? Y luego la inmunofijación, se hace una inmunoprecipitación de las proteínas que se separan, ¿sí? Se incuba este gel donde se hizo la separación electroforética con antisueros específicos, ¿sí? Por ejemplo, un anti-IgM, anti-IgG, anti-IgA. También hay antisueros contra las cadenas livianas, ¿sí? ¿Se acuerdan de nosotros? La composición de las inmunoglobulinas eran cadenas pesadas, ¿sí? Que según la cadena pesada que vamos a hacer IgM, IgA, IgG, etc. Y luego teníamos las cadenas livianas, ¿sí? Bueno, las cadenas livianas, existen las cadenas kappa y las cadenas lambda únicamente, ¿no? No tenemos MG, son 2 nada más, kappa o lambda. Bueno, entonces yo también puedo incluso identificar cadenas livianas de inmunoglobulinas, ¿no? Hay antisueros que son dirigidos contra las cadenas livianas de inmunoglobulinas. Bueno, eso en cada calle del gel.
se incuban, ¿sí? Más o menos 30 minutos a unas temperaturas de 30 a 40 grados, ¿sí? En esos carriles donde se produjo la migración electroforética, ¿sí? Se recubren con esos antisueros individuales que difunden dentro del gel, precipitan los antígenos cuando están presentes, obviamente, ¿sí? Y todo esto pasa a una solución fijadora, el gel se hace un prensado, un lavado, secado, ¿sí? Como dice ahí, las proteínas solubles no precipitadas, ¿sí? Lo que no haya precipitado se elimina por blotting y lavado, ¿tá? Ahora, esto tiene, hay aparatos automatizados para hacer la inmunofijación, ¿sí? Hay algunos que son semi-automatizados. ¿Con qué voy? No es tanto como la otra, ¿ah? Eso es lo que no consigo, no conseguí videos y no conseguí muchas imágenes de estos aparatos. La verdad que son aparatos no muy grandes, ¿sí? Que ya tienen sembradores automáticos, que ya tienen los pasos bien estipulados, cómo se hace, cómo se seca, dónde se tiñe, ya está todo divino, perfecto para hacer una corrida electroforética y la fijación después encima, ¿no? Es sencilla, es relativamente sencilla, en especial porque está todo facilitado por la semiautomatización que tienen estos equipos, ¿sí? Nada más hay que tener buen pulso, créanme, porque si no tenés buen pulso puedes romper el gel, lo único. Es una técnica sencilla, entonces, que va a permitir que una proteína sea retenida después de la electroforesis in situ, formando un complejo insoluble con el anticuerpo contra el cual se lo está enfrentando, ¿no? Es fácil de realizar, ¿sí? Provee resultados alrededor de las 2 y 3 horas, tiene mayor sensibilidad que la inmunoelectroforesis que vimos hace rato, ¿sí? Mucho más sensible, y la interpretación también es mucho más simple. Volvemos a ver el proteinograma normal, ¿sí? Y entonces quiero que veamos acá cómo se ve una inmunofijación. Bien, en este caso se siembra. Lo que se hizo fue sembrar 6 calles, ¿sí? Esto ya viene un gel armadito así, ¿sí? Todo esto ya viene así de forma comercial, divino. Se siembran 6 calles, ¿tá? Y a cada una se le va a poner, luego de la electroforesis, un antisuero específico diferente. Esta vez es como que se lo empapa a la calle entera con el antisuero específico encima, ¿sí? Es como si lo pintara con el antisuero en toda la longitud de donde corrió la electroforesis de esa calle en particular. Lo cual significa que yo sembré 6 veces la muestra del mismo paciente, ¿tá? Sembré una vez acá, lo sembré acá, 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 acá y acá. ¿Me van siguiendo? Espero que sí, espero que vean la flechita. Bueno, corre la electroforesis, ¿sí? Y luego esto se lo enfrenta a los antisueros específicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo les digo, que hay como un pintadito. Hay, ¿cómo les puedo explicar? Hay unas plaquitas, ¿sí? Que serán así de chiquititas nomás, chiquititas, que lo que tienen son varios agujeritos que ya tienen la distancia que corresponde a cada una de las calles. Por eso les digo que esto ya viene como semi-automatizado, todo bien hecho para hacer fácil, ¿ah? Bueno, entonces a cada uno de esos agujeritos, que en este caso van a ser 6, ¿sí? Uno le pone el antisuero que corresponde a cada una de esas calles. En este caso sería un antisuero poliespecífico que va a reconocer, ¿sí? A todas las proteínas del suero normal, ¿ah? Y luego tenemos acá, se le pone un antisuero específico únicamente que reconozca la IgG, un anti-IgG, ¿sí? A la tercera calle se le pone un antisuero específico que reconozca solo IgA, o sea que sería un anti-IgA, ¿sí? Luego a la que sigue un anti-IgM, a la siguiente un anti-kappa, ¿sí? Una anticadena kappa y una anticadena lambda, ¿de acuerdo? Así como se pone, se corre, y es por eso es que le digo que es como que pintara el gel en toda su longitud,
Eso se deja incubando, se van a formar los precipitados cuando el anticuerpo reconozca su antígeno en caso de que esté presente, ¿sí? De eso ya después se seca, se colorea y se ve finalmente como está acá, ¿sí? Esta imagen. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Acá tenemos hacia la parte de abajo, esto que vemos acá es la albúmina, ¿tá? Y acá arriba está la zona gamma. Bueno, fíjense que la zona gamma se ve suavecita, se ve como una brumita homogénea, si no hay nada puntual ahí que me esté llamando la atención. Y de hecho después cuando vemos en la región del antisuero específico anti-IgG, también se ve que es algo homogéneo, ¿sí? IgA también es homogéneo, hay menos cantidad, no hay casi nada, lo mismo IgM no hay casi nada, ¿sí? Y kappa y lambda están más o menos iguales, ¿tá? Eso es algo que yo tampoco les había comentado, es que las proporciones de kappa y lambda son más o menos igual, una está representada en un 60 y la otra en un 40%, ¿sí? Pero están más o menos siempre miti-miti, ¿sí? Siempre tiene que haber kappa y siempre tiene que haber lambda. Entonces esto es un suero normal, ¿sí? Es un suero que en la zona gamma tiene inmunoglobulinas de tipo poliespecíficas, principal isotipo siempre es el IgG, ¿sí? Así que eso es normal. Ahora vamos al de al lado, ¿sí? Donde se hizo exactamente lo mismo, pero este sería otro paciente, ¿sí? Este gelcito corresponde a otro paciente. Y yo lo que veo acá es un poco más intensa, ¿sí? La zona de la región gamma, ¿sí? Por lo cual significa que debo tener quizás mayor cantidad de inmunoglobulinas, ¿sí? Y si voy a ver los específicos de los isotipos y de las cadenas livianas, veo que tengo mayor cantidad de IgG, ¿sí? Y que corresponde principalmente a lambda, pero también tengo kappa, ¿sí? Ahí simplemente tengo un incremento policlonal, por ahí tengo alguna infección o algo que hace que tenga mayor predominio de esa inmunoglobulina IgG de tipo lambda, ¿sí? Que tenga más lambda que kappa, pero bueno, no mucho más que eso. La que sí me llama mucho la atención es la última, ¿tá? Fíjense cómo la banda de acá abajo, yo ya les dije, ahí se ubica en la albúmina y llegamos a la zona gamma y vemos esto que está ahí. Esto no es normal, ¿sí? La zona gamma ya dijimos que tiene que ser una zona homogénea, ¿sí? Y fíjense que acá tengo una flor de banda que ¿qué hace ahí? Cuando voy a ver los específicos, ¿sí? En las calles siguientes veo que es un componente que se ve en banda también, solamente para IgG, no es IgA y no es IgM. Fíjense que ni siquiera tiene cadena liviana kappa, únicamente tiene cadena liviana lambda. Yo ahí estoy en presencia de lo que se llama un componente monoclonal, ¿sí? ¿Qué significa? Que tengo un linfocito B, ¿sí? Que está produciendo, que está clonado, ¿sí? O sea, hay muchas enfermedades hematológicas, hay que son capaces de producir este tipo de gamapatías monoclonales, ¿sí? De hecho, este tipo de método se usa muchas veces para seguimientos diagnósticos de estos pacientes que tienen enfermedades hematológicas, ¿sí? Así que bueno, este es un ejemplo de gamapatía monoclonal, ¿tá? Y lo podemos ver por inmunofijación. Así que fíjense en cómo una técnica inmunológica la podemos usar para diagnósticos hematológicos y también se usa para seguimiento, ¿sí? Se ve cómo sigue este componente. Algo que no les comenté es que también se puede hacer inmunofijación en orina, ¿sí? A veces hay inmunoglobulinas que se pueden llegar a filtrar por orina, ¿sí? O se puede buscar cadenas livianas en orina, ¿sí? Proteinuria de Benzel-John, etc. Y también se puede hacer inmunoficación en muestras de orina. También se pueden hacer inmunofijaciones en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? O sea, hay diferentes aplicaciones y los fundamentos son esos, se hace prácticamente una separación, ¿sí? De lo que yo esté buscando y luego se lo enfrenta al antisuero correspondiente según qué es lo que uno esté buscando, ¿de acuerdo? Bueno,
Esa sería entonces la inmunofijación. La vamos a volver a ver un poco más adelante cuando veamos crioglobulinas, ¿sí? Pero al final de la materia más o menos, acá a fin de año recién, quizás ya ahí nos podamos ver personalmente. Bueno, y ahora sí vamos a terminar con las técnicas de precipitación, ¿sí? Pero ahora vamos a ver las de medio líquido, que son únicamente dos, que son turbidimetría y nefrometría. Bueno, ¿qué pasa con cada una? Vamos a ver. Son bastante parecidas las dos. A mí siempre me gusta en realidad explicarlas teniéndolos enfrente porque es más práctico, pero bueno, vamos a ver cómo me sale explicarlo así únicamente con las diapositivas. Vamos a ver que lo que me mide la turbidimetría es la cantidad de luz absorbida, ¿sí? A través, o sea, hay un rayo emergente, si ahí tengo una fuente de luz, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Un colimador, todo que va a dirigir las de luz. El selector, obviamente, de la ay, ¿cómo se llama? Bueno, no importa, o sea, el asunto es que va a haber una fuente de luz, ¿sí? Que va a incidir sobre mi muestra, ¿tá? Yo voy a tener mi muestra, ¿sí? En un recipiente determinado, ¿tá? Entonces esta luz va en las de luz, un rayo de luz incidente, ¿sí? Acá si yo tengo un inmunocomplejo, ¿sí? Acá se está produciendo una reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Por lo cual, en teoría, si está el antígeno o el anticuerpo que a mí me interesa, se debería estar formando un inmunocomplejo en esa fase líquida, ¿sí? En esa solución, ¿tá? ¿Esto qué va a hacer? Que parte de ese inmunocomplejo absorba luz, ¿sí? Porque son partículas que están ahí flotando en el líquido, ¿tá? Entonces absorben luz. Y yo voy a ver que el rayo emergente va a ser menor que el rayo incidente, ¿tá? Entonces, lo que me lee mi detector, que se encuentra inmediatamente enfrente de la fuente de luz, y que lo único que tiene en el medio es la muestra, va a ser la luz absorbida, ¿sí? Lo que va a detectar es una disminución en la luz, ¿tá? Con respecto a la fuente de luz incidente, ¿sí? Yo le puse una muestra en el medio, ¿tá? Que va a absorber parte de esa luz, por lo cual la luz emergente no va a ser la misma que la luz incidente, ¿sí? Y el detector que yo tengo inmediatamente después de la muestra va a censar la disminución, ¿sí? Que se produjo con respecto a la luz incidente. Y eso me va a dar una idea de concentración, ¿de acuerdo? Así es como funciona la turbidimetría. ¿Y por qué les digo que es parecido pero no del todo igual a la nefvelometría? En la nefvelometría también tengo una fuente de luz, todos los componentes del medio, ¿sí? Y el receptáculo para la muestra, ¿tá? O sea que vuelvo a tener un rayo, una luz incidente, ¿sí? Que si yo tengo un inmunocomplejo que está en solución en el medio, ¿sí? La luz también se va a absorber, por lo cual la luz emitida va a ser menor. Pero ¿qué pasa acá? Lo que cambia es la disposición del detector, ¿sí? Hace rato el detector yo lo tenía a la luz incidente y al detector prácticamente uno enfrente del otro, ¿tá? Por eso el detector me veía disminución de la luz incidente. Acá el detector yo lo tengo ubicado entre unos 30 a 90 grados respecto a la fuente de luz. O sea, no la tengo inmediatamente enfrente, sino hacia un costadito. Entonces ya el detector no me va a leer la luz absorbida, sino que lo que me va a leer es la luz dispersada. Estos inmunocomplejos que yo les dije, así como absorben luz, ¿sí? Van a reflejar luz, ¿sí? Les va a incidir un rayo de luz al inmunocomplejo que van a estar ahí flotando en la solución, ¿no? Y parte del rayo que le incida, cuando choque en el inmunocomplejo que se está formando en solución, una parte de luz va a ser absorbida y una parte de luz va a ser reflejada, ¿no? Entonces lo que lee el sensor que está ubicado a los 30, 90 grados respecto a la fuente de luz va a ser luz dispersada. Y ese simple cambio de ubicación que le dieron en estos aparatos, porque todo esto es automatizado, yo les estoy contando todo esto y la verdad que ustedes lo que nosotros hacemos es meter el tubito en el aparato y ahí terminó la historia. Y ahí terminó la historia. Pero
lo que le da la mayor sensibilidad a la nefvelometría con respecto a la turbidimetría es la ubicación del sensor. ¿Sí? Este sensor que se queda ubicado a 30-90 grados es mucho más sensible que el sensor que está ubicado directamente enfrente. Y a mí siempre me gusta explicarlo como una vez me lo explicaron y de ahí me quedó para toda la vida y dije, ay, pero esta explicación, ¿por qué no me la dieron en la facu? Me la dieron en la residencia, porque ellos querían comprar un nefvelómetro en Inmuno. El laboratorio central tenía un turbidímetro, ¿sí? Y nosotros en el servicio de inmunología no teníamos, y las mediciones de complemento y las mediciones de inmunoglobulina nos las hacían por turbidimetría, ¿sí? En el laboratorio central. Y nosotros queríamos nuestro nefvelómetro. Y no era que estábamos enchinchados en que queríamos tener nuestro nefvelómetro porque queríamos tener nuestro nefvelómetro, sino que lo queríamos porque era más sensible. Y nosotros en el servicio de inmuno, nosotros trabajamos en un servicio de inmuno de adultos, teníamos inmunodeficientes, ¿sí? Teníamos inmunodeficientes, por lo cual la sensibilidad de la turbidimetría a veces no les servía a los médicos inmunólogos porque los valores tanto de inmunoglobulinas como de complementos se encontraban muy bajos y ellos querían medirlos con mayor precisión que con una turbidimetría y querían un nefvelómetro. Finalmente conseguimos nuestro nefvelómetro y pudimos hacer nuestras mediciones de nuestros propios pacientes. Pero la diferencia simplemente está en el sensor. Y a mí me lo explicaron así, la diferencia entre turbi y nefvelo. A mí me dijeron, si vos estuvieras enfrente a una linterna que te está alumbrando a la cara todo el tiempo, esa sería mi fuente de luz y mis ojos serían el detector, ¿sí? Que te está alumbrando la cara todo el tiempo y de pronto esa luz disminuye un poquitito. ¿Vos vas a ser capaz de notar esa pequeña disminución de luz? O sea, si ustedes están poniendo una linterna en la cara, básicamente, y por X motivos la intensidad de la luz disminuye, ¿ustedes serían capaces de verla con detalle y decir, ¿esto disminuyó tanto? No, ¿está? Bueno, eso es lo que pasa con la turbidimetría y eso es lo que lo hace menos sensible. Ay, justo se me pusieron a limpiar el pasillo. Bueno, ya termino. En cambio, en la nefvelometría, ¿sí? Ustedes ahí se tienen que imaginar que hay una linterna, pero esta vez la linterna no les está dando directamente en los ojos, ¿ah? Ustedes están lejos, ustedes están en una zona oscura, ustedes no reciben luz y de pronto comienzan a ver destellitos que les llegan, en este caso sería la luz reflejada que viene desde el inmunocomplejo. Ustedes que estaban en la oscuridad absoluta, ¿van a ser capaces de ver esos pequeños destellos de luz que se comenzaron a producir? Sí. Aquellos que están en la oscuridad absoluta, ¿sí? Imagínense, ustedes están en un cuarto totalmente oscuro y de pronto comienzan a ver alguna lucecita por ahí. La van a ver, ¿no? Eso es lo que hace a la nefvelometría más sensible que la turbidimetría. Y todo simplemente radica en la ubicación del detector y que es la diferencia de lo que detecta uno. Uno lee la luz absorbida mientras que el otro, o sea, la luz emergente, perdón, y el otro, el que lee, es la luz dispersada. Así que eso es todo, creo que no quedaba nada más. Esta última diapositiva que sigue siendo de la nefvelometría, ¿sí? La fuente suele ser un rayo láser, ¿sí? Para minimizar las interferencias y todo. Fíjense que acá tenía un colimador, un selector de longitud de onda, ahí está, me salió longitud. Un selector de longitud de onda, sí, pero bueno, si tienen un láser, ¿sí? La longitud de onda ya está establecida en el láser, minimiza las interferencias, ¿no? Bueno, nada, es una técnica de referencia para determinación de proteínas séricas, ¿sí? Así que ustedes puede que trabajen con turbidímetros o nefvelómetros, ¿tá? No sé cómo trabajarán. Y la nefvelometría se obtienen muy buenos resultados porque determina concentraciones de las pocas partes por millón. ¿Se acuerdan que al principio, cuando estábamos por arrancar con las técnicas, yo le dije que la sensibilidad de la nefvelometría era cercana a las técnicas de interacción primaria? Si bien es una técnica de interacción secundaria que eran menos sensibles, la nefvelometría se le acerca muchísimo. Fíjense que detecta partes. Así que bueno,
eso es todo, chicos. Los dejo, ya me están limpiando el pasillo de afuera.